Muy bien. Entonces, muy buenos días nuevamente. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Es seminario, ya estamos avanzando. Y entonces, que todos ustedes ya enviaron su tarea, ¿verdad? Espero que sí, en plataforma en cuanto a las fichas bibliográficas. Entonces, ahí, pues, la ficha bibliográfica nos va a servir a nosotros como respaldo de la investigación que ustedes pudieron realizar en cuanto al eje de nutrición, ¿verdad? Entonces, eso les va a servir a ustedes para tener un mejor conocimiento de qué es la nutrición, de qué trata la nutrición, cuáles serían la especialidad de hacer en nuestras estrategias de seguridad alimentaria nutricional, también acerca de las políticas de gobierno, ¿verdad? Que tienen pensado y con la visión de realizar en cuanto a la nutrición. Entonces, quiero agradecerles, ¿verdad? Por ese apoyo que ustedes han demostrado, ¿verdad? En cuanto a las investigaciones realizadas en nuestro eje de la investigación de investigación-acción, que es nuestra última fase de seminario, ¿verdad? Entonces ya el día de hoy, pues vamos a comenzar ya con la aplicación de las entrevistas. ¿Se recuerdan de que ahí teníamos fichas bibliográficas y fichas de entrevista, ¿verdad? Que nos decía en la parte inferior de nuestro documento. En cambio, ahora pues ya la vamos a hacer en cuanto a las fichas de entrevista. Pero las fichas de entrevista ya vienen estructuradas por el Ministerio de Educación, entonces esas ya no las podemos reformar porque esas ya vienen establecidas, ¿verdad? Entonces es un poquito más práctico, no es que tengamos que realizar una encuesta o tengamos que realizar un documento de entrevista, un instrumento de entrevista o de alguna otra técnica que tengamos que hacer, sino que ya viene establecido, ¿verdad? De manera estandarizada en cuanto a la aplicación de la entrevista. Entonces, eso lo vamos a encontrar en nuestro documento que fue enviado hace 15 días con ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver los dos tipos de entrevista que vamos a realizar. Voy a compartir con ustedes pantalla. Entonces, para que usted tenga este tiempo, ¿verdad? Para poderlo realizar. Esto es un poquito más tardado, por ello es que le estoy dando a ustedes los 15 días que tenemos, ¿verdad? En cuanto a nuestra próxima clase, porque eso lo vamos a aplicar alrededor o especialmente en nuestras familias, ¿verdad? Si tenemos familias algo numerosas, entonces nos podría apoyar ahí la familia, ¿verdad? En nuestra página número 5 se encontraba lo que era nuestras fichas bibliográficas, que esas ya fueron entregadas el día de, con ustedes fue hace 8 días que ustedes la entregaron. El día de hoy, pues vamos a ver acerca de las entrevistas de seguridad alimentaria y nutricional. Acá ustedes van a pasarla en cuanto a nuestras familias. Vamos a hacer, no vamos a hacer muchas, ¿verdad? Sino que vamos a hacer 5 de seguridad alimentaria y nutricional y 5 de compra y preparación de alimentos. Entonces aquí pues esto nos va a servir como base para todo lo que vamos a realizar en nuestro estudio de caso. Entonces aquí pues ya podemos aplicarla a 5 personas de nuestra familia, ¿verdad? Si es familia numerosa, pues mucho mejor, porque a veces viven todos en una misma casa, ¿verdad? O ya sea alrededor de nuestra casa. Esto se pretende hacer de esta manera porque queremos conocer el contexto donde usted se desenvuelve, ¿verdad? Entonces, suplicarles que realicemos esta entrevista. En nuestro encabezado de la primera entrevista, la número 1 es seguridad alimentaria nutricional. Aquí pues vamos a colocar el nombre de la persona, el parentesco que tiene con usted, la edad del entrevistado, ¿verdad? De la persona que estamos viendo la entrevista y el sexo del entrevistado, si es masculino, si es femenino, ¿verdad? Ustedes van a decir, señor, pero si está el nombre, obviamente pues tiene que decir usted, ¿verdad? Sí, eso es cierto, lógicamente hablando, pero como es algo muy formal, entonces tiene que ir establecido también y escrito lo que es el sexo del entrevistado, masculino o femenino. Muy bien, aquí se recuerdan que vimos en seguridad alimentaria nutricional en cuanto a la disponibilidad de alimentos, tenemos el acceso a alimentos, tenemos nuestro apartado de consumo de alimentos y tenemos la utilización biológica, ¿verdad?
Se recuerdan que vimos en nuestra clase anterior qué significaba cada una de ellas, qué significaba disponibilidad, qué significaba acceso, el consumo, la utilización biológica. Y si usted no se recuerda, entonces al finalizar nuestro documento se encuentra lo que es cada una de ellas, ¿verdad? Para recordar un poquito. Entonces, para conocer la disponibilidad de alimentos, vamos a tener 3 preguntas, ¿verdad? De la misma manera, la misma cantidad tenemos para el resto de nuestros apartados. Aquí, pues, ¿qué alimentos se producían en el pasado en la localidad donde creció? Esto es para conocimiento de nosotros, ¿verdad? Conocer un poquito la historia de donde yo vivo. ¿Qué era lo que se producía en el pasado? ¿Qué cambios se observa en relación a la producción y consumo de alimentos? ¿Ha notado usted algunos cambios, verdad? Por ejemplo, quizás antes se cultivaba el frijol y ahora ya no. Ahora quizás se cultiva la papa, ¿verdad? Entonces, el cultivo o los alimentos que se producían en aquel entonces puede hacer que no sean los mismos de ahora, ¿verdad? Entonces, esos cambios son los que yo tengo que escribir según lo que me diga el entrevistado, ¿verdad? También hay que preguntarle, ¿recuerda algún problema con algún desastre natural que haya afectado su alimentación? Por ejemplo, quizás la tormenta Stan, la tormenta Iota que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, esto es de colocarlo en este apartado. En nuestro apartado de acceso de alimentos tenemos también 3 preguntas, en la cual nos dice cómo era el comercio de los alimentos, cómo era antes, cómo era, si era autosostenible, que en este caso podríamos decir que ellos mismos cultivaban sus alimentos, o si tenían que ir al pueblo a traerlo y a tener acceso a esos alimentos, o quizás, ¿verdad? Se exportaban y se siguen exportando los alimentos. Por ejemplo, en Chichicastenango, en los Pantán, creo que también lo hacen por el ejote. Entonces, hay ciertas asociaciones que nos ayudan a nosotros para poder exportar los alimentos, ¿verdad? Lo cultivo que podamos tener en nuestra región. Entonces, ¿cómo era la infraestructura, verdad? Especialmente las carreteras para el acceso de alimentos. Algunos van a decir, ay Dios, teníamos que ir a caballo, nos costaba casi medio día de llegar al pueblo porque no había aquí, ¿verdad? O quizás algunos les vayan a decir, no, pues aquí siempre la carretera, tenemos buena carretera, no nos costaba ir a comprar nuestros alimentos y tenían que ir un día de plaza o en el mismo casco urbano, ¿verdad? Entonces la otra pregunta es, ¿cómo eran las condiciones de empleo? ¿Cómo era el comportamiento de los precios de los alimentos? Son 2 preguntas ahí, ¿verdad? En una sola. ¿Cómo eran las condiciones del empleo? ¿Será que era fructífero? ¿Será que había bastante empleo? Sí, pues yo tenía a mi patrón aquí, tenía a mi patrón allá, me ayudaba en la agricultura, o decir, bueno, yo he manejado siempre un empleo seguro, ya sea la municipalidad, ya sea el Ministerio de Educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eran esas condiciones, verdad? Si se mantenía siempre con el empleo o no, ¿verdad? Y la otra, pues, es cómo era el comportamiento de los precios de alimentos. ¿Qué relación tiene con los de ahora? ¿Será que eran más baratos? ¿Será que eran más caros? ¿O será que se mantiene igual? Entonces, dar una pequeña descripción, ¿verdad? Bueno, se lo vamos a preguntar a la entrevistada, entonces él nos va a indicar y nosotros tenemos que ser bien pilas, ¿verdad? Para poder escribir o sacar las ideas y luego pues ya redactarlas yo, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, ahora en nuestro apartado de consumo de alimentos tenemos también 3 preguntas, las cuales son, ¿qué tipo de alimentos consumían? Antes, ¿qué tipo de alimentos se consumían más, verdad? Ah, no, pues aquí eran las hierbas, ¿verdad? Más las hojas de whisky que son tan ricas en caldo. Entonces, quizás ellos las digan, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentos consumían en aquel entonces? Si consumían bastante carne o no consumían, o era más de verduras, ¿verdad? O eran frutas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de alimentos consumían en aquel entonces? Y aquí, ¿cómo se preparaban los alimentos? ¿Cómo se preparaban en aquel entonces los alimentos? Ah, no, pues antes no se necesitaba de lavar la verdura porque toda era sana, toda era buena, entonces no necesitábamos de lavarlas, ¿verdad? Eh, o quizás, ¿verdad? Decían, no, pues se preparaba el ojote, se preparaba así, se le quitaba la uña, que le llamamos uña, ¿verdad? Algunos, y entonces se picaba, se preparaba los alimentos, se cocían bien, etcétera, ¿verdad? Eh, Ahora en la tercera pregunta del consumo dice qué hábitos, costumbres y tradiciones
relacionadas con la alimentación se siguen practicando en su familia. Por ejemplo, los hábitos, pues si se lava la fruta, la costumbre, ¿verdad? De decir, no, pues aquí se acostumbra, ¿verdad? A que, por ejemplo, el pollo para hacer pepián, pues se chojinee, le llaman, ¿verdad? Que se asa un poquito para que se le dé el sabor del gordito del pollo. Entonces, y las tradiciones, ¿verdad? Que se tienen. Por ejemplo, pues se hace comida en Semana Santa, que es la pacaya envuelta en huevo, los ejotes, los chiles rellenos, todo eso, ¿verdad? Todo eso es parte de la historia. Entonces, vamos a preguntar eso, ¿verdad? ¿Qué hábitos y costumbres y sobre todo las tradiciones, ¿verdad? Que se relacionan con la alimentación se siguen practicando en la actualidad. Algunos le va a decir, no, pues antes se consumía los alimentos, pero ahora pues solo es comida chatarra, ya no se hace eso. Entonces eso ya es parte de esta pregunta, ¿verdad? Ya no se mantienen esas tradiciones, pero sí se practicaba, ¿verdad? Y por último, en nuestra entrevista número 1, pues vamos a hablar acerca de la utilización biológica, ¿verdad? Eh, qué de enfermedades eran las más frecuentes en aquel entonces, porque recuérdese que antes pues no se tenía tanto nombre. En cambio, ahora en la actualidad pues está un sinfín de nombres, ¿verdad? Que son enfermedades que se ocurren más en cuanto a nuestra alimentación, ¿verdad? Las enfermedades que tienen que ver conmigo, especialmente con la nutrición, con la alimentación. También dice de dónde obtenían el agua para el consumo en aquel entonces. Algunos van a decir, no, pues íbamos al río porque era algo cristalino, en cambio ahora el río ya se mezcla con aguas negras, entonces ya no vamos, pero ya tenemos agua entubada, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Que le pueden decir, y algunos pues le van a decir, no, pues tuvimos que hacer de pozo, antes era de pozo, pero ahora tenemos agua entubada. Entonces, que eso nos va a ayudar a nosotros para poder responder esta pregunta. La última sería, ¿se contaba con acceso a los servicios de salud? Si había algún centro cerca o había algún, alguna, se le llama, ¿cómo se llama? Centro de convergencia, ¿verdad? Si había un centro de convergencia o una enfermera profesional, ¿verdad? Que estuviera al tanto o no había ese servicio de salud, ¿verdad? Si no tenía que ir específicamente al pueblo o al área más cercana en el casco urbano, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra entrevista número 1. En nuestra entrevista número 1, si se dan cuenta, es solamente para conocer la historia, ¿verdad? De todas estas 4 disponibilidades, del acceso, del consumo y la utilización biológica en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Esta es la entrevista número 1 que se trata acerca de la seguridad alimentaria nutricional. Ahora bien, la entrevista número 2 va a tener los mismos apartados, ¿verdad? La compra y preparación de alimentos, pero esto ya es en la actualidad, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la entrevista número 1 va a ser específicamente a la historia, cómo era antes. Entonces, la entrevista número 2, lo mismo encabezado, nombre de la persona entrevistada, el parentesco, la edad y el sexo. Y aquí pues tenemos ya las 3 preguntas en cada uno de nuestros apartados. Y en el primer apartado, que es la disponibilidad de alimentos, dice qué alimentos se producen en su comunidad. Si nos damos cuenta, ya es algo actual, ¿verdad? Entonces, las preguntas son similares, solo que va a diferenciarse en cuanto al tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, qué alimentos no se producen en la comunidad, pero son comercializados, ¿verdad? En cambio, nuestra pregunta anterior era qué cambios se observaron en relación a la producción y consumo de alimentos. Eso es en aquel entonces. Entonces, si nos damos cuenta, las preguntas que ustedes van a aplicar son similares, solamente que van a cambiar el rol del tiempo. La entrevista número 1 es especialmente a nuestra historia y nuestra entrevista número 2 va a ser específicamente a la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, la utilización biológica, en nuestra pregunta dice qué enfermedades son las más frecuentes. Solo con el simple hecho de decir son las más frecuentes, estamos hablando del tiempo presente. En cambio, en nuestra entrevista número 1 estamos hablando del tiempo pasado. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar en esta oportunidad y obviamente pues van a tener que hacer también su análisis
en cuanto a las preguntas. Recuérdense pues que el análisis va en cuanto a pregunta por pregunta y van a dar una pequeña, valga la redundancia, un pequeño análisis en estadística, ustedes lo vieron, de que tenían que realizar unas gráficas, ¿verdad? Especialmente si utilizan las de pastel, porque son las más acordes en este momento para poder conocer el porcentaje. Recuérdense que el porcentaje aquí sería, el 100% sería las 5 entrevistas de cada una, ¿verdad? Entonces tienen que realizar su análisis de resultados también. Por eso les estoy dando a ustedes para los 15 días. Luego, pues ya vamos a continuar con nuestros demás pasos que tenemos que realizar en nuestro estudio de casos. Entonces, ahorita usted no vaya a ver más del documento, más que solo la página 6 y 7, porque son las que usted va a aplicar en cuanto a la entrevista. Entonces, no sé si hay alguna duda en la aplicación de entrevistas. Por el momento ninguna, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Seguro. Muy De mi bien. parte, pues, sí tengo una duda. De los demás va. Muy bien. Si no les alcanza el internet, yo creo que alguien quiere platicar, pero yo creo que el internet no le da. Si quiere me lo escribe y entonces yo ya le puedo explicar ahí. Elida, eh, fíjese Elida que su internet no está muy, yo creo que es por la señal que usted tiene, pero escríbame al chat ahorita y yo con mucho gusto le resuelvo su duda, ¿sí? Arnoldo, creo que tenía su micrófono encendido. Arnoldo. Sí, señor. Tenía su micrófono encendido. ¿Tiene alguna duda? Sí, no sé si me escucha. Sí, Es que sí le también, escucho. señor, mi pregunta es que en esas entrevistas, ¿se las vamos a hacer a personas o? Muy bien. Lo que pretende el Ministerio de Educación es de que ustedes no vayan a hacer las entrevistas a otro lado, ¿verdad? Sino que lo hagan en su entorno, ¿verdad? Puede ser con mi prima, puede ser con mi primo, pero sí tiene que ser el contexto, ¿verdad? Va de acuerdo al entorno donde usted se desenvuelve. En algún momento alguno me decía, no, pues que aquí solo 2 tengo, ¿verdad? Para poder entrevistar. Entonces, puede hacerlo con el vecino también, ¿verdad? Lo que me interesa es conocer el contexto donde usted se desenvuelve. Señor, entonces esas hojas que aparecen ahí que tenemos que imprimir Sí, y tienen que imprimir 5 de la entrevista decir, número 1 y 5 de la entrevista número 2 para que haga un total de 10 entrevistas. señor, ¿y va a tratar sobre los alimentos o va a ser otro tema? Bien, todo esto va enfocado a los alimentos, ¿verdad? Como decíamos hace un ratito, la entrevista número 1 va a ser acerca de los alimentos que se hacían antes, ¿verdad? Una historia, por ser una pequeña historia. Y en la entrevista número 2 ya es algo de la actualidad, ¿verdad? Siempre va enfocado a los alimentos, ¿verdad? Porque se recuerdan que en seguridad alimentaria nutricional se enfocaba a 4 pilares, ¿verdad? De la alimentación y entre ellos se encontraba la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, el consumo de alimentos y la utilización biológica. Se recuerda que eso está al finalizar. Voy a bajar aquí un poquito para que aquí tenemos. En la página número 10 va a encontrar usted estos 4 pilares, ¿verdad? O componentes de la seguridad alimentaria nutricional. Se recuerdan que en la clase anterior dábamos a conocer cada uno de ellos, ¿verdad? La disponibilidad, pues es en cuanto a la variedad de los alimentos que se encuentra dentro de una comunidad o dentro de un país o región, ¿verdad? Entonces usted pues tiene la posibilidad de ver si se importan o se exportan por medio de transporte o ver la conservación de los alimentos. En el acceso de alimentos, pues es la capacidad, ¿verdad? Y la posibilidad que se tiene como personas para poder adquirir los alimentos.
En este caso, pues usted puede decir cómo está el estado de las carreteras, las condiciones de la carretera y si tiene el dinero y el poder adquisitivo, ¿verdad? Eh, entonces, esto es el concepto de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender ahí, Arnoldo. Sí, señor, ahí está. Señor, ¿podría regresar a donde están las preguntas? Claro que sí. Estamos aquí en estas. Señor, y mi otra pregunta es que si las preguntas son abiertas o son así raras. No, en este caso son abiertas. ¿Por qué? Porque no puede decir ni sí ni no, sino que si da cierta explicación, entonces es por ello que es abierta. Ah, ya. Gracias, señor. Muy bien. Vamos a ver, aquí creo que escribieron. Entonces aquí tengo bueno, a la hora de hacer las entrevistas se necesita fotografías para cada persona. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes al finalizar el proceso, ustedes van a tener la oportunidad de poder presentar eh, su estudio de casos, ¿verdad? Entonces sí necesito medios de verificación. Recuérdense que todo lo que realicemos en seminario tiene que llevar medios de verificación y la único medio de verificación en este caso va a ser las fotografías, ¿verdad? Entonces sí tienen que tener esos medios de verificación. Gracias, Elida, por recordarme. También Wendy, señor, entonces al finalizar la entrevista tenemos que hacer un gráfico, así es. Señor, y esas hojas de las entrevistas las tenemos que imprimir o pueden realizarse a computadora. Si usted puede cargar su computadora y hacerle la entrevista a la persona, pues también lo puede hacer, es válido, ¿verdad? Pero si usted no tiene computadora a la mano, entonces sí tiene que imprimirlas y esas luego las van a, porque todo esto lo vamos a juntar en anexos también, ¿verdad? Entonces lo pueden realizar también a computadora si tiene la posibilidad, pero recuérdese que eso pues la tiene que imprimir, ¿verdad? Porque eso va a ir parte en nuestros anexos, ¿verdad? Como medio de verificación de que se hicieron la entrevista y quién la realizó y con quiénes la realizaron. Entonces sí lo pueden hacer. ¿Sí? A ver, solo eso tengo hasta el momento. No sé si hay alguna otra duda. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Cuándo me van a mandar la tarea? Eh, La tarea está establecida en nuestra plataforma para la entrega dentro de 15 días, ¿verdad? Para que usted tenga el tiempo suficiente para poder realizar esta actividad. Entonces, se las dejé para dentro de 15 días, no para dentro de 8 porque es muy poquito. En esta semana, pues, considero que no podrían tener el tiempo suficiente para la realización de ello. Entonces sí, está para dentro de 15 días, ¿verdad? Para que usted tenga ese tiempecito para hacerlo. Y las fotografías sí me las envían junto con el trabajo, ¿verdad? Eh, para que yo vea, ¿verdad? Que sí realizaron esas entrevistas. Las pueden hacer también tipo collage, ¿verdad? Pero tal vez no más de 4 fotografías o de 3 fotografías para que se puedan ver bien, ¿verdad? Recuérdense que ahora pues en nuestro teléfono pues tenemos esa aplicación de collage, entonces podemos realizarla máximo unas 4, ¿verdad? En cada una de las fotografías para que no sean 10 fotografías que me envíen, ¿verdad? Sino que pueda ser solamente 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí las envían junto con el trabajo. Ahí estamos. ¿Qué otra pregunta hay aquí? Solamente. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. No, señor, yo sí ya no tengo ninguna duda. Muy bien. Entonces,
Entonces ahí estaríamos. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues entonces ya con eso me despediría, ¿verdad? La entrevista 1 y 2 se la podemos hacer a la misma persona. Podría ser, ¿verdad? Para que puedan optimizar ustedes el recurso también, porque me encantaría que fuera a personas diferentes, ¿verdad? Si pueden la entrevista número 1, como si es historia, la pueden aplicar a personas de la tercera edad, quizás a mi tío, a mi abuelito, pues que conozca un poquito de la historia, ¿verdad? Y la entrevista número 2, pues pueden hacerla a personas un poquito más jóvenes que las personas de la primera entrevista, para que veamos la relación, porque eso nos va a servir más adelante, ¿verdad? Entonces sí me gustaría mejor que aplicáramos la entrevista número 1 a las personas que nosotros sabemos que pueden tener algún conocimiento de la historia de aquel entonces, y la entrevista número 2, pues un poquito a las personas más o menos que estén en la actualidad, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que mejor lo hiciéramos así, para que después hagamos otro ejercicio que también nos va a ayudar en cuanto a las bases de las entrevistas. Señor, ¿Ya, Elida? ¿leo mi mensaje? Vamos a ver. Fíjense que solo tengo aquí, Elida, Wendy. Sí, de las fotografías. ¿Sí? Sí, di a conocer que sí tienen que realizar fotografías, porque todo lo que ustedes hagan ahora, pues tiene que tener sus medios de verificación y lo más cercano son las fotografías, ¿verdad? Señor, y cuando salgamos a entrevistar, ¿tenemos que utilizar el uniforme? No, no, quizás solo lo más práctico sería su carnet, ¿verdad? Porque recuérdense que no es que vayan a salir a otra comunidad, sino que lo van a hacer de acuerdo a su entorno familiar, o si mucho sería algún vecino, ¿verdad? Pero más allá no pueden salir, porque recuérdense que por la situación en la que estamos no pueden ir a otro lugar, ¿verdad? Entonces, sería bueno que lo hicieran con su carnet, ¿verdad? Porque sí sería bonito que utilizaran su uniforme, pero eh, quizás algo riesgoso, ¿verdad? Entonces mejor hagámoslo con nuestro carnet nada más, ¿sí? Como una identificación nada más del colegio, ¿verdad? Señor, y otra pregunta. Diga. Usted está diciendo que hay una pregunta número 1, pregunta número 2, número 3, pero si la hoja viene, o sea, las 3 preguntas vienen en la misma hoja. Y usted, lo que no entendí era usted dijo que había que quitarle 5 a la primera pregunta, pero no entiendo de cómo. No, lo que pasa es de que son 5 entrevistas que ustedes van a realizar. De la entrevista número 1, que es de la historia, y la entrevista número 2 es esta, le voy a compartir nuevamente. Yo creo que fue cuando se le fue su señal, Elida, pero ahorita le voy a compartir nuevamente. Cuando yo hablaba de la 5.1 y 5.2, estaba hablando de que toda esta que vemos aquí al fondo, la entrevista número 1, nos habla más que todo de la historia, de cómo eran los alimentos, cómo era el acceso a los alimentos, cómo era la disponibilidad de los alimentos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces aquí pues tenemos nuestros 4 pilares fundamentales de seguridad alimentaria nutricional. Entonces aquí, la entrevista número 1 va a ser a 5 personas, ¿verdad? Que es en cuanto a la historia, que está en celeste. La entrevista número 2, compra y preparación de alimentos, que está en verde, también nos tienen similitud de preguntas, solo que nos está hablando más que todo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta en la pregunta de acá, ¿qué alimentos se producen en el pasado en la localidad de donde creció? Y en la entrevista número 2 dice qué alimentos se producen en su comunidad. Ya estamos hablando de la actualidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a eso me refería. No sé si le respondo ahí, Elida. Ah, entonces son 2. Son 2 tipos de entrevista. Entonces, Entonces la número 5 1. es como a 10 personas, digamos, hay que entrevistar 5 de cada uno. Exactamente, sí, así es, Elida. Ah,
Ya, ahora sí lo entendí. Sí, yo creo que fue cuando se le fue su señal y entonces como que perdimos ese enlace, ¿verdad? Pero estamos aquí para apoyar. Entonces no tenga pena, Elida. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Ninguna duda, señor. Muy bien. Entonces voy a pasar la asistencia acá. Bueno, aquí ya las tengo. Quienes estuvieron el día de hoy. Hoy sí nos faltaron algunos. Bueno, entonces eso sería, jóvenes. Muchas gracias por estar conmigo en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes y por cualquier duda, ya saben que estoy a la orden. Si no les contesto en el momento, pues les contesto despuesito, ¿verdad? Pero estoy a la orden siempre. ¿Vieron? Pasen feliz día. Muchas bendiciones y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Se cuidan y platicamos en otra oportunidad. Gracias.